¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. En el mundo de la música hay dos tipos de personas. Los que en las entrevistas te dicen que su disco va a ser tal cosa y cuando este llega es como te dijeron, y los que dicen que va a ser tal cosa y nada que ver. Por suerte Whitechapel es de las bandas que conforman el primer grupo de personas y bueno, no mintieron en nada de lo que dijeron acerca de este álbum. Tiene un sonido muy distinto a sus primeros trabajos, así que si venís buscando guturales como esos, no los vas a encontrar. Acá lo que vas a encontrar es algo más Rivers of Nile, porque está todo hecho melódico, pero con algunos toques de brutalidad. Creo que la intro con guitarras acústicas del primer tema es una pequeña probada de lo que te espera a lo largo del disco. King es lo nuevo de White y también es un seguimiento de su trabajo anterior The Valley. Ahí nosotros podemos escuchar una simplificación del sonido de la banda, yéndose en direcciones más tranquilas y melódicas para expresar el concepto de ese disco de una mejor manera. Y ahora lo que la banda intentó y logró hacer en King es explorar más esos lugares que dejaron entrever en The Valley y nos dan algo distinto al Whitechapel que conocimos, pero que no defrauda en absoluto si conoces bien y escuchás metal alternativo, que a fin de cuentas es lo que más presente está en el disco, el metal alternativo. 44 minutos con 10 segundos es lo que dura este disco, que nos muestra a un Phil Boseman totalmente versátil, que antes nos impresionaba con sus guturales y ahora nos sorprende con la ejecución magnífica de sus voces limpias. La banda mencionó que apuntaban a que Phil explorara más sus rangos vocales, y lo hizo muy bien. Tenés voces duras y desgarradoras clásicas de Phil y de Whitechapel, pero esta vez también nos dan voces tranquilas, perfectas, son muy calmas y hasta relajantes. De verdad hay un gran rendimiento y una gran versatilidad en la ejecución de las voces de Phil. Como te decía, hay partes que son bien pesadas, no como antes, pero sí se mantienen un tanto extremos. Yo diría que para no perder su sonido característico, pero la verdad es que el sonido de King está muy alejado de sus anteriores producciones. Solo se asemeja a The Valley, nada más. Se mantienen técnicos también, si le prestas atención a la batería, esta va mega rápida, muchas veces y súper pesada, con golpes acelerados que detonan la batería a más no poder, acustizada casi al nivel de la batería de Korn, es muy aguda, no suena tan en seco como otras baterías que suenan recrudas. Esta está muy bien producida. Por otro lado, las guitarras también pasan por todos los lados que te imagines, desde melódico, hipnotizante y psicodélico, hasta breakdowns clásicos y riffs distorsionados totalmente pesados. Tienen algo de progresivo en algunas canciones, como por ejemplo Lost Boy, que provoca cierta atmósfera que te hace acordar a Rivers of Nile, como te comentaba antes, e incluso también a Deftones. Siento que la banda se concentra mucho más en el concepto y el viaje del álbum, que en la brutalidad, la pesadez y todo eso. Como que hoy en día eso es algo secundario para ellos. Ahora es más hacerte sentir su música y reflexionar. Anticure es la mejor muestra del disco, si quieres escuchar a un Whitechapel bien melódico y más comercial. Es un tema más pegadizo, mucho más reducido en cuanto a intensidad y técnica, y mucho más simple. Es una de las canciones más melódicas y lentas del disco. History Silent también es muy lenta y relajante. Tiene algunos guturales entre medio, pero creo que debió ser puramente voces limpias, porque los guturales los siento como que están ahí metidos para rellenar y tener la excusa de seguimos siendo pesados. Y sí lo son, en cierto sentido, pero a mi gusto no queda bien una canción melódica con algunos gritos para hacerte acordar que la banda es de metal extremo. Para eso hacela toda tranqui y después dame un tema totalmente fuera de sí y brutal, que es lo que más o menos te ofrecen en To The Wolves, la canción que le sigue. Pero en la primera mitad nomás van mega brutales. Después van melódicos otra vez y llegando al final combinan ambos aspectos. Sinceramente esa canción está buena, pero no me atrapó. Es la única canción que no tiene voces limpias en todo el disco. Y es algo que me hace pensar que en la actualidad están haciendo mucho mejor su metal alternativo o su lado melódico que su lado pesado y brutal. Más que nada porque ponen esta canción, que es puro gutural en su totalidad, junto a Orphan, que es la siguiente canción y es pura voz limpia en su totalidad, y está mejor que ese tema de To The Wolves. A todo esto aparece Without You, que es un interludio de 1 minuto muy lindo de guitarras melódicas que preparan los breakdowns de Without Us. Empieza brutal y después lleva un nivel calmo también. Es un tema parecido a I Will Find You, y el tema homónimo del disco es, creo, la mejor interpretación de Phil con voces limpias, la mejor. Siento de verdad que se esforzó y lo dio todo para
crear voces tranquilas y atrapantes al mismo tiempo. Y para terminar, mi conclusión es que no es un mal disco, pero tampoco es de lo mejor del año. Es un disco que se disfruta bastante, que si estás pensando en comprarlo, no te va a defraudar en lo absoluto y te va a hacer apreciar una faceta distinta de Whitechapel, porque está muy bueno el disco, pero es muy diferente a lo que hicieron en los inicios de su carrera, cosa que no debería extrañarle a nadie. O sea, ya van casi 16 años de carrera y este es el disco número 8 que hacen, pero sí es un detalle a tener en cuenta. Ellos mismos dijeron claramente que si bien se mantienen un toque pesaditos, exploran otro tipo de sonido, y lo hicieron, así que si esperas un disco que te huele la cabeza de tanta brutalidad, esto no es para vos. Pero si le querés dar chance al nuevo rostro musical y volar un rato con esta propuesta que te trae Whitechapel, entonces sí, lo vas a disfrutar. Yo por mi parte lo hice y le dejo un 8. Es una jugada bastante arriesgada la que hicieron, al cambiar su sonido de tal manera, pero como te digo, si disfrutás de este estilo de metal alternativo, la pasás bien, aunque hay canciones como To The Wolves que te hacen reflexionar sobre lo que hace actualmente la banda. Pero más allá de todo es un buen trabajo, no tienen malos trabajos Whitechapel. Siempre se mantuvieron decentes y con una calidad exorbitante en todos sus discos. Solo que ahora decidieron tomar un camino distinto. Este disco sale el 29 de octubre, así que ni bien salga y lo escuchen, cuéntenme qué les pareció y si lo comprarían. Recuerden que si quieren su copia física lo pueden preordenar a través de la página de Metal Blade Records.